Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla divulgativa dentro del ciclo que cada primer martes del mes organizamos en la Agrupación Astronómica Cántabra. Hoy tenemos como ponente a Carlos Ajenjo. Ya estuvo con nosotros en la charla del mes de diciembre sobre el tema de los exoplanetas, que es una charla realmente interesante. Y bueno, pues hoy ha tenido la gentileza de volver a acompañarnos para hablarnos sobre otra temática por lo menos igual de interesante, como es el tema de los telescopios espaciales. Unas herramientas que nos permiten tener unos ojos en el espacio, como reza el título de la charla. Se nos ha ido, ¿no? Sí. Bueno, y que bueno, Carlos nos va a explicar por qué es tan importante tener este instrumental por encima, fuera de nuestra atmósfera, para poder conseguir información que a nivel de Tierra no podríamos. Bueno, por no enrollarme mucho más, voy a leeros una breve semblanza de lo que es el currículum, por así decirlo, de Carlos. Carlos Ajenjo Diego, natural de Santander, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria. Trabajó profesionalmente en Telefónica como operador técnico de transmisión de datos en Vizcaya y Cantabria. En León, como titulado superior en Marketing y Planificación e Ingeniería de la Telefonía Móvil Automática. En Cantabria fue formador de operadores técnicos y monitor en tecnologías como transmisión de datos, sistemas analógicos y digitales de transmisión, equipos de fuerza y servicios telemáticos. Fue responsable del Centro Telemático de Cantabria durante 9 años y coordinador provincial de instalación y mantenimiento, cargo que ocupó hasta su jubilación. Desde entonces se dedica a seguir aprendiendo y enseñando ciencia y contribuyendo a la divulgación científica por medio de artículos y conferencias, como la que amablemente nos va a ofrecer esta tarde. Si hay tiempo, que esperemos que sí, al final de la charla pues daremos paso a un turno de preguntas. Tiene la palabra Carlos Ajenjo. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a la Agrupación Astronómica de Cantabria por invitarme a esta charla. Ya es la segunda vez y vengo encantado y seguiré viniendo cada vez que me inviten. Vamos a hablar de telescopios espaciales y vamos a partir del sueño de conocer qué es lo que hay en el firmamento por las noches. Me imagino que, como dice ahí, somos herederos de miles y miles o millones de generaciones que han mirado al cielo intentando entender qué es lo que hay, cómo se ha formado, cómo se mueve. Estas generaciones miraron al cielo con miedo y curiosidad y hemos aprendido a preguntar, a dudar y a buscar, a investigar para intentar entender todo lo que ocurre, intentarlo desde un punto de vista científico, dejándonos de creencias y tradiciones. Y afortunadamente hemos avanzado muchísimo, aunque el universo es un poco traicionero, porque cuanto más sabemos de él, más conscientes somos de lo poco, de todo lo que nos queda por conocer. Entonces hoy lo que vamos a hacer vamos a empezar con una visión general del conocimiento que tenemos del cosmos y luego ya lo centraremos en el funcionamiento de las herramientas a través de las cuales conocemos más y más cada día, como son los telescopios espaciales. ¿Hasta qué punto conocemos el cosmos? Para conocer algo, pues hay que ir allí. Si queremos saber cómo es Copenhague, pues hay que ir a Copenhague o preguntar a uno que haya estado. Pero en el cosmos no ha estado nadie. Entonces, la única forma que tenemos de conocerlo es estudiar y analizar todo lo que nos llega de él, que es sobre todo luz. Con esa información hemos ido sabiendo lo suficiente como para formarnos un modelo cosmológico. Es decir, esto empezó en algún momento, se fue desarrollando, fue creciendo, fue evolucionando. De lo que conocemos, algo que no vamos a entrar en el detalle de esta diapositiva,
es que todo empezó con una expansión, no con una explosión, sino con una expansión que conocemos con el nombre de Big Bang. Lo que era esto antes de explosionar no lo sabemos, es lo que se denomina en física una singularidad. A partir de fracciones de segundo, de 10 elevado a menos 27 segundos, sí sabemos lo que fue ocurriendo. Una cantidad inmensa de energía se fue transformando en materia. Y esa materia fue juntándose. En un primer momento fue la aparición de quarks y lo que conocemos como las partículas elementales de la composición del modelo estándar del átomo, de la materia. Esos quarks fueron formando protones, se formaron también electrones, neutrones, todo eso fue formando moléculas. Ahí vemos cómo iba pasando, según va pasando el tiempo, podemos ir señalando, según va pasando el tiempo, estos son 10 elevado a menos 38 segundos. Estos ya son 10 segundos. Y a partir de aquí ya había electrones, había quarks, había neutrinos, muones, que luego, posteriormente, ya en una época a los 100 segundos, pues ya existía lo que llamamos la era de la materia. La parte de la radiación, de la energía, iba cediendo, disminuyendo. Aquí vemos el valor de la energía, cómo iba disminuyendo, cómo iba disminuyendo la temperatura. Aquí eran 10 elevado a 12 grados Kelvin, aquí ya eran solo 3000, aquí 15, y en la época actual son menos 270 grados Celsius o 2,7 grados Kelvin. Este es lo que conocemos de forma sencilla el modelo cosmológico. ¿Cómo empezó esto? Esto es lo mismo expresado de otra manera, pero yo quiero ver aquí una modificación, un extremo, que es el que nos va a dar pie al tema de que estamos hablando. Es lo que se llama la expansión acelerada del universo. Aquí hay sitios. El universo sigue expandiéndose y además se está expandiendo de una manera acelerada. Cuando algún objeto o una materia recibe un golpe, un impulso, adquiere una velocidad, se va moviendo, pero a velocidad constante. Sin embargo, si esa velocidad está constantemente aumentando, es que hay una fuerza permanente que la está empujando. Esa fuerza, hay una fuerza que está empujando a todas las galaxias a estar cada vez más lejos unas de otras. Y cuanto más distantes están las galaxias, a mayor velocidad se separan unas de otras. Entonces, todo este fenómeno que está estudiado y medido, resulta que no tenemos ninguna explicación de por qué está ocurriendo. Hay una energía que se manifiesta en esa fuerza que expande el universo, que de forma genérica se denomina energía oscura. Es decir, no sabemos ni de dónde sale, pero sí sabemos cómo se manifiesta. Y es tan grande que es capaz a todo el universo de expandirle de esa manera. Otro fenómeno también estudiado recientemente, precisamente ahí tenemos a Vera Rubin, una astrónoma que fue la primera en darse cuenta de este fenómeno. Estaba estudiando la velocidad de las galaxias, de las estrellas alrededor de una galaxia. Ya sabemos que las galaxias es un conjunto de estrellas que pueden ser 100.000 millones, 400.000 millones, que están girando. Entonces calculaba la velocidad de giro de esas estrellas y vio que no se producía lo esperado, que cuanto más nos alejamos del centro de la galaxia, es decir, del centro de masas, la velocidad tendría que ir disminuyendo. Y sin embargo, la velocidad que se estaba detectando permanecía. Es decir, la velocidad orbital depende indirectamente a través de la raíz cuadrada del radio, es decir, de la distancia hasta el extremo de la galaxia desde el centro. Estas son una galaxia que tiene más o menos, aparentemente, 50.000 años luz. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro.
y vio que esa velocidad no disminuía. La deducción es que aquí sigue habiendo materia. No se ha acabado la materia en la que vemos, en las estrellas que vemos, sino que por mucho que nos alejemos de la galaxia, sigue habiendo materia. Y esa materia es indetectable. Lo único que se sabe de esa materia es que genera gravedad, pero no se sabe cómo está compuesta. No está compuesta como la materia que conocemos, átomos, moléculas, etc. Y a todo eso se le denomina materia oscura. De manera que tenemos, bueno, aquí tenemos, esta es Vera Rubin. Vera Rubin fue esta astrónoma que descubrió la primera prueba sólida de la existencia de materia oscura. En honor a ella, el nuevo gran telescopio terrestre que está en las montañas del desierto de Chile se denomina telescopio Vera Rubin. Y la mujer que la acompaña, Nancy Grace Roman, fue, que luego hablaremos de la madre simbólicamente, del telescopio Hubble, el telescopio espacial más famoso que ha existido. Que además, en el año 27 o 28 se va a lanzar un telescopio espacial que va a llevar el nombre de Roman, en honor a esta mujer. Como conclusión a esta introducción, ahí vemos una gráfica de lo que conocemos del universo. Resulta que más o menos el 70-73% es la energía oscura. Como un 23% es la materia oscura. Y nos queda un 4 o un 5%. Y ese 4 o 5% es la materia ordinaria, denominada también materia bariónica, que es una materia compuesta de todo lo que conocemos: quarks, protones, neutrones, moléculas, una materia detectable, medible y manejable. Y sin embargo, el 95% del universo no sabemos en absoluto qué es y cómo funciona. Así que por eso decía Carl Sagan que estudiar el universo es una lección permanente de humildad, porque a mitad del siglo pasado, en los años 50 y 60, llegábamos incluso a pensar que conocíamos el 70% del universo, lo cual en aquel momento sí parecía que se conocía. Por eso digo que cuanto más sabemos del universo, más conocemos todo lo que nos queda por saber. Bueno, es otro esquema parecido. La energía oscura responsable de la expansión del universo, materia oscura responsable de mantener las estructuras de las galaxias, y el 5% de materia ordinaria, pues es todo la materia que conocemos, que es prácticamente solo la composición de las estrellas y de las nebulosas y los gases intergalácticos. Ni siquiera la materia de los planetas, porque eso es muy pequeño en comparación con el plasma de las estrellas. Bueno, para conocer el universo lo que necesitamos es analizar lo que nos llega, ya que no podemos ir. ¿Y qué es lo que nos llega del espacio? Nos llegan neutrinos, estamos constantemente bombardeados por neutrinos. Son unas partículas tan pequeñas que nos atraviesan miles constantemente, atraviesan toda la Tierra sin apenas desviarse. Llegan rayos cósmicos, ondas gravitacionales descubiertas en el año 2015 por un laboratorio que se denomina LIGO, meteoritos, basura espacial, eso sí que sabemos lo que es, y fotones, luz en su sentido más amplio, de la que vamos a hablar ahora. ¿Qué significa luz en su sentido más amplio? Newton, que era un genio, en esa época, en el siglo XVII, hizo ese experimento que era la dispersión cromática de la luz, haciendo pasar la luz blanca del Sol, porque el Sol, la atmósfera nos engaña mucho. El Sol nos hace ver, la atmósfera nos hace ver el Sol amarillo y emite realmente una luz blanca, igual que nos hace ver
la atmósfera, el cielo azul, un azul precioso, pero el cielo es oscuro, es negro, lo comprobamos por la noche. Es un juego entre la luz refractada del sol y la atmósfera, el verlo azul. Entonces Newton descubrió que la luz que vemos, a la cual es sensible nuestros ojos, es esa gama de colores que denominamos como el espectro visible. Son siete colores que lo llamamos espectro visible, que son el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Gracias. Realmente la luz blanca no existe. Es nuestro cerebro, cuando recibe estos niveles de intensidad de todos los colores simultáneos, nos dice que eso es luz blanca, pero realmente la luz blanca no existe. Existen más luces de las que tenemos aquí, y que no ven los ojos, igual que existen otros sonidos que nuestros oídos no oyen. Sabemos que hay un espectro audible, es decir, unas frecuencias que nuestro oído a los cual nuestros oídos es sensible. Y hay otras frecuencias superiores que llamamos ultrasonidos que oyen algunos animales, los perros, los delfines, y otras más bajas, como que utilizan los elefantes. Pues igual que existen sonidos a los cuales nuestro oído es sordo, existen luces a las cuales nuestros ojos son ciegos. Y esas luces son, por ejemplo, la luz infrarroja. La luz infrarroja, vimos que en el espectro de luz, a la izquierda de todo, corresponde al color rojo. Esta gama de luz de espectro visible la luz hemos dicho que es un chorro de fotones, y esos fotones a la vez constituyen una onda, y esa onda tiene una determinada frecuencia. Cada color es una frecuencia, y hay frecuencias inferiores al rojo, que es lo que llamamos la luz infrarroja, y hay frecuencias superiores al violeta, que es lo que llamamos la luz ultravioleta. El descubrimiento de la luz infrarroja se le atribuye a William Herschel, un astrónomo, era alemán, se fue a vivir a Inglaterra en época de guerra y allí se convirtió en astrónomo del rey, creo que era Jorge III, y construyó entonces era el telescopio más grande que existía, que es el que se ve allí dibujado al fondo. Y hizo un experimento que consistía en medir la energía de los colores de la luz. Una vez que hacía la dispersión cromática de la luz, medía la energía de cada uno de los colores. Y vio que en uno de los medidores o termómetros, al que no llegaba ninguna luz, cuando él emitía la que salía de la dispersión, medía energía, pero no llegaba ninguna luz. Comprobó que existe una luz por debajo del rojo que también transporta energía, más baja que la del rojo del espectro visible. De manera que todo lo que nos llega del espacio es lo que conocemos como espectro electromagnético. Todo este tipo de señales, todas estas frecuencias, son fotones que nos llegan del espacio, donde el espectro visible es solamente esta franja, aquí está ampliada, solamente esta, de todo lo que llega. Entonces, para saber todo lo demás, hemos conseguido fabricar aparatos que detectan todas estas frecuencias. La luz es una onda electromagnética. Una onda electromagnética es la propagación de un campo eléctrico, el E, y un campo magnético, el B, oscilando de forma sinusoidal y de manera perpendicular uno a otro. Según la frecuencia de estas ondas, tenemos
como frecuencias más bajas las ondas de radio, televisión, VHF, TDT, telefonía móvil, microondas, radar, rayos infrarrojos, luz visible. Y a partir de aquí son unas ondas que llamamos muy energéticas. ¿Eso qué significa? Que transportan tanta energía que son capaces de ionizar materia. Ionizar significa modificar la estructura electrónica de los átomos, y esa modificación genera alteraciones de las moléculas, alteraciones de los elementos orgánicos formados por esas moléculas. Por eso el peligro de la radiación. Rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Entonces, de toda esta gama de ondas que recibimos, nosotros las sabemos generar y utilizar para nuestro uso. Pero vamos al objetivo nuestro, y es, bien, analizar toda esta radiación que estamos recibiendo en la Tierra. ¿Qué parte de esa radiación entra hasta la superficie? Por eso vamos a hablar de ventanas atmosféricas. No toda la radiación llega. Hay alguna radiación, vamos a verlo en la siguiente, lo vemos con más facilidad. Esto es, por ejemplo, la radiación de frecuencias más bajas no llega, es a la superficie de la Tierra, y esto es la radiación que viene del espacio exterior. Las ondas de radio sí llegan perfectamente, luego es fácilmente detectarlas con los radiotelescopios. Los rayos infrarrojos, hay una gran gama de ellos que son retenidos por la atmósfera. Luego, si queremos analizar bien los rayos infrarrojos, no podemos hacerlo desde observatorios terrestres, sino que tenemos que hacerlo desde observatorios, telescopios espaciales. Igual, en la gama visible es perfectamente transparente la atmósfera a ellas. Luego, la luz visible nos llega muy bien y los telescopios terrestres pueden ver todo perfectamente. Bueno, casi perfectamente. Es decir, por una parte hay que atravesar toda la atmósfera. Al atravesar la atmósfera, las moléculas de los componentes de la atmósfera chocan con los rayos que vienen del exterior, y unas veces se provocan otras partículas elementales, como los muones, por ejemplo, que no viajan, pero a la hora de chocar con moléculas de oxígeno, por ejemplo, generan otras partículas. También el hecho de la atmósfera nos hace ver que las estrellas titilan, es decir, que tienen una pequeña vibración, se modifica el brillo. Cuando vemos las estrellas de noche, no parece una luz permanente y circular, sino que se ven como pequeños destellos y con una oscilación, con una pequeña frecuencia. Y sin embargo esa luz es fija. Eso es un efecto de la composición de la atmósfera y de las variaciones de temperatura que hay en todos los componentes. En esta otra, que también analizamos las ventanas atmosféricas, vemos cómo las ondas de radio son fácilmente detectables desde tierra, y los infrarrojos, que son filtrados pues con el telescopio James Webb, que vamos a hablar luego de él, del Roman, que es este futuro que se lanzará seguramente el 27 o el 28, el Euclid, que ya dejó de funcionar, y el Hubble, también del que vamos a hablar. Y luego, en las ondas de la radiación más energética, pues está el XMM Newton, que es un telescopio de rayos X, el ACINA, que también es un futuro telescopio que se está retrasando mucho, se iba a haber lanzado más o menos por esta época y parece que no va a ser ni siquiera en la década de los 30. Me parece que un astrofísico de IFCA dio aquí una conferencia sobre la ACINA. Ese astrofísico está trabajando en el diseño de los
experimentos que realizará la CINA. También el Chandra y el Fermi en detector de rayos gamma. Entonces, aquí vemos, por una parte, la necesidad de los telescopios espaciales. Es decir, hay muchísima radiación que recibe la Tierra y si queremos conocer qué la produce, pues como no llega a la Tierra, afortunadamente, porque si no, pues no estaríamos vivos, la forma de conocerlos es a través de estos telescopios espaciales. Esta es la zona de la estratosfera donde existe la capa de ozono. Hemos oído hablar mucho de la capa de ozono. La capa de ozono es fundamental para la supervivencia de los seres vivos sobre la superficie terrestre. El ozono filtra rayos ultravioletas y rayos X, de manera que al impedir que lleguen a la Tierra nos dé toda esa radiación. Fijaros la seguridad que cuando nos hacen con rayos X una radiografía, pues es una fracción de segundo nada más cuando recibimos esa radiación. Imaginaros que la estuviéramos recibiendo constantemente. Lo curioso del ozono es que hace de filtro de la luz ultravioleta, fue el propio ozono el que provocó, la propia luz ultravioleta la que generó el ozono. Nos han dicho muchas veces que la vida en la Tierra empezó porque había oxígeno, pero es al revés, fue la vida primigenia, formada por las cianobacterias, unos microorganismos que vivían de una reacción química que es la fotosíntesis. Gracias a la luz reaccionaban el agua y el CO2. Como consecuencia de esa reacción se generaba materia orgánica para la vida de estas bacterias y como producto de desecho de esa reacción se generaba oxígeno. Como esta vida estaba bajo la superficie del agua, ese oxígeno iba saliendo en forma de burbujas a la superficie. Ese fenómeno, durante millones y millones de años sobre toda la superficie del mar, fue generando que en la atmósfera, de no existir oxígeno molecular, llegara a ser el 40% de la atmósfera. Todo como consecuencia de la fotosíntesis. Ese oxígeno incidía sobre él la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es ionizante, entonces rompía la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno es diatómica. Al romper esa molécula, uno de los átomos de oxígeno se juntaba con una molécula completa, formaba una nueva molécula de 3 átomos de oxígeno, que es el ozono. Y ese ozono fue generándose en la estratosfera, de tal manera que el propio ozono empezó a hacer de filtro de los rayos ultravioleta. O sea, se habían originado como consecuencia de la radiación de esa luz y como consecuencia fue filtrar esa luz. Al no llegar esa alta radiación, se permitió que la vida saliera del mar y fuera posible seres ya en la superficie terrestre que respiraran oxígeno. Ahí vemos una cosa curiosa que es no un telescopio espacial, sino un experimento que se hizo entre Alemania y Estados Unidos de montar un laboratorio, una especie de observador en un avión, en un 747 de Boeing. Bueno, ventajas de los telescopios espaciales frente a los terrestres. Dependen de las condiciones meteorológicas, mejor dicho, no dependen. Es decir, un día nublado como estaba hoy por la mañana o una noche nublada, pues un telescopio terrestre no puede ver nada. Solamente pueden ver, se puede utilizar de noche. Observan permanentemente, no están limitados por noche ni nada. No les afecta la contaminación lumínica ni la proliferación de satélites en órbita terrestre, un problema reciente que va a seguir creciendo mucho porque se están lanzando miles de satélites pequeñitos, pero que van a saturar las órbitas bajas
que van a servir para mejorar las comunicaciones, pero que van a tener una repercusión casi, por ahora, desconocida, pero sí será grave. No digamos ya para la observación exterior desde la Tierra. Permiten observar radiación que la atmósfera impide que lleguen, como los ultravioleta y los rayos X que hemos visto antes. Y no se produce la distorsión de imágenes, como el titileo de la luz de los que hemos hablado. Inconvenientes de un telescopio espacial es que no podemos ir a repararlos. El telescopio James Webb está a 1.500.000 kilómetros de la Tierra y si un día tiene un problema, pues nos despedimos de él y ya está. No es posible ir a repararlo. Es un riesgo muy grande el lanzamiento. Tiene que salir todo bien y la mayoría de las veces sale perfectamente bien. Y luego la ubicación, es decir, desde que se hace el lanzamiento, desde que llega a la órbita, el desplazarse hasta el punto en el que queremos que esté. En octubre del año pasado, en España envió 2 satélites, el SpainSat 1 y 2, que iban a una órbita geoestacionaria. Una vez que llegaron a la órbita, el lanzamiento fue perfecto y luego hay un desplazamiento hasta la órbita estacionaria, a 36.000 kilómetros. Pues en ese viaje algún objeto chocó contra uno de ellos y le convirtió en basura espacial en ese instante. Entonces se está preparando el sustituto de ese. O sea que no solo es el despegue, sino el irse a la zona donde tiene que estar observando. Son carísimos y pues, muchas veces se suple la falta de mantenimiento con duplicidad de elementos fundamentales. ¿Tipos de telescopios? Pues los tipos de telescopios dependen de lo que queramos observar. Señales de radio, infrarrojos, ópticos, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Todo lo que era el espectro electromagnético. Entonces, ¿de qué objetos tenemos que mirar para estas cosas? Pues ahí tenemos los datos, pulsars y cuásares, nacimiento de estrellas, qué es lo que está mirando sobre todo el James Webb, el Spitzer y el Raman Futuro. El ALMA es el complejo que hay en Chile de radiotelescopios ópticos, telescopios ópticos como es el Hubble, del que vamos a hablar ahora, ultravioletas, pues como son estos otros 2, estrellas jóvenes y exoplanetas, rayos X, pues estos telescopios, y rayos gamma, objetos que están a más de 1 millón de veces de energía, más de 1.000 millones de veces la energía visible. Y los telescopios espaciales, aquí tenemos los más importantes, el Hubble, que empezó a funcionar en 1990 y tiene cuerda todavía, que gamma ve, el espectro visible sobre todo, y algo de ultravioleta y algo de infrarrojos. Está en órbita baja son unos 560 kilómetros, y ese es el objetivo suyo, pues observación general del universo. El Spitzer, el Kepler, se utilizó para localizar 150.000 exoplanetas en una órbita heliocéntrica, es decir, dando vueltas al Sol. El Herschel, que hemos visto antes a William Herschel, el James Webb, que vamos a hablar después, lanzó en el 21, trabaja en el infrarrojo y su objetivo principal, aunque atiende a muchísimas otras cosas, es conocer el universo temprano. El Gaia, que cartografía la Vía Láctea, el XMM Newton de rayos X, Chandra, el Raman, que será en un futuro para ver energía oscura, el Chandra para agujeros negros, y el Athena también de rayos X. Esta es una imagen de diferentes fotografías de una misma galaxia tomadas con diferentes telescopios. Como un telescopio fotografía la luz infrarroja, otro la visible, otro los rayos X, otro los rayos gamma, otro la luz visible,
vemos como un mismo objeto, las distintas formas que, según la cámara con la que se haya fotografiado, la cámara, bueno, no solo la cámara, sino el objetivo con el que se hayan fotografiado. Y de cada una de estas fotos, dependiendo del dispositivo que se haya utilizado, pues se sacan unas consecuencias, que son el infrarrojo, o según señales de radio o rayos X. Bueno, el telescopio espacial Hubble. Este es uno de los grandes espectáculos de astronáutica, es el despegue de un transbordador espacial. Es un espectáculo, ya no se lanzan transbordadores, fue una época muy interesante. Pues en 1990 fue lanzado el telescopio por el transbordador Discovery. Y va en la bodega del transbordador, en la bodega que tiene el transbordador, y es un proyecto desarrollado por la NASA y por la Agencia Espacial Europea. El telescopio Hubble es un telescopio óptico, es decir, ve prácticamente lo mismo que vemos nosotros, la gama de luz visible y un poco de infrarrojo y un poco de ultravioleta. Está situado más o menos a unos 600 kilómetros, tarda poco más de hora y media en dar la vuelta a la Tierra y viaja a unos 20.000 kilómetros por hora. Fue llamado así en honor a Edwin Hubble. Vamos a hablar un poco de Hubble. Edwin Hubble fue un físico y matemático norteamericano que a él le encantaba la ciencia y su padre se empeñó en que fuera a estudiar Derecho a Oxford y tuvo que ir a Inglaterra a hacer Derecho. Volvió a Estados Unidos y luego dijo no, que lo mío es la astronomía, y se dedicó a la astronomía. Y además tuvo la suerte y mérito de trabajar en el entonces, en los años 20, el mejor telescopio que había en el mundo, que era el Monte Wilson, cerca de Los Ángeles. Hubble introdujo un nuevo sistema de calificación de galaxias. Primero, detección de galaxias, de muchas que antiguamente se creía, a principios del siglo pasado, que muchas luces que había en el espacio se creían que eran estrellas lejanas. Hubble demostró que algunas de esas estrellas lejanas no eran tales estrellas, sino galaxias, con lo cual el concepto y la imagen del universo cambió enormemente, porque cada galaxia eran, como decía yo antes, pues 100.000 o 400.000 millones de estrellas. Cosas más interesantes, descubrió por desplazamiento al rojo que las galaxias se alejan, la expansión del universo. Y en esto pues hay una buena polémica, porque Georges Lemaître, que es ese cura que está ahí, era un cura belga que enseñaba física en la Universidad de Lovaina. 2 años antes de que Hubble publicara esa información que había descubierto que existía expansión del universo, ya lo había escrito e investigado Georges Lemaître. Lo que ocurrió es que, se supone, también lo descubrió Hubble, pero 2 años después. Se comprobó que el libro que había escrito Lemaître no había sido traducido al inglés y que se supiera no había llegado a Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que le copiara, sino que a lo mejor, como pasa con muchos descubrimientos, si todos tienen los mismos recursos para investigar, han podido llegar a la misma conclusión por caminos distintos. Se reconoció, porque al principio era solamente el reconocimiento de Hubble, pero luego se reconoció que esta afirmación de cuanto más lejos están, más rápido se alejan, es la ley de Hubble-Lemaître. Actualmente consta, por lo menos en Europa, Hubble-Lemaître. Aunque claro, como la influencia de Edwin Hubble era superior, era norteamericano,
pues el concepto se le atribuye, de ese descubrimiento se le atribuye a él. Y a la vez que también lo hizo Lemaitre, aquí está con su amigo Einstein, que como el universo se expande, si hacemos marcha atrás en el tiempo, pues se puede concluir que la evolución es consecuencia de un origen, y ese origen fue una primera expansión. Esa es la ley de Hubble-Lemaitre, con la constante de Hubble o constante de Hubble-Lemaitre. Bueno, el telescopio Hubble tiene forma de telescopio, es decir, es un tubo y dentro una maquinaria que vamos a ver con un poco de detalle. Este es el tamaño real, lo podemos ver por similitud con un autobús. La detección de la luz del telescopio espacial es a través de esta puerta que está levantada. Por aquí entra la luz, este es el camino de la luz. Toda esa luz se refleja en el espejo primario, es este que está aquí en segmentos de amarillo. Es un espejo cóncavo hiperbólico. La reflexión va al espejo secundario, también es hiperbólico convexo, y la información esa va a todos los elementos, a todos los instrumentos de medida. El aspecto es exactamente igual que cualquier telescopio. El funcionamiento es como sigue. Se levanta la tapa y se recibe luz, una vez que se orienta al objetivo que se quiere analizar. Esa luz es procesada y transmitida por las antenas, estas que tiene arriba y abajo, a unos satélites de seguimiento del telescopio. El telescopio, como está dando vueltas a la Tierra constantemente, no puede estar en comunicación con Tierra, con el mismo punto todo el día, sino nada más unos ratos. Lo que hace es que estos satélites transmisores sí están colocados de tal manera que tiene siempre cobertura sobre la base en Tierra. Esa información, esos datos, son almacenados en estos satélites, enviados a White Sands, que está en Nuevo México, y de ahí al centro Goddard. Es curioso, Robert Goddard es que se le conoce como el padre de la cohetería moderna. Este hombre en los años 20 experimentó, era un físico experimental con cohetes, y fue el primero en utilizar combustibles líquidos, oxígeno líquido y hidrógeno líquido, y tuvo muy mala suerte este hombre, porque en aquella época el New York Times publicó que el sistema de propulsión basado en acción y reacción no iba a funcionar fuera del espacio, que era lo que él esperaba y lo que sabemos que está funcionando todos los días. Pero un periodista publicó eso, ni más ni menos que en el New York Times. Y eso le hizo perder mucha financiación que le permitía desarrollar los cohetes. Incluso Von Braun reconoció el mérito de este hombre, que era totalmente desconocido en Estados Unidos. En los años 60, o sea, 40 años después, el New York Times rectificó y publicó en primera plana una disculpa por haber afirmado aquello. Desde entonces, a Goddard se le reconoce su mérito. Y el centro este, que es muy importante en comunicaciones satelitales, lleva su nombre. ¿Qué pasó con el Hubble? Que la primera foto que envió fue esta. Y dijeron, ¿para esto tanto dinero y tantos problemas? Hubble había nacido miope. Un error muy gordo hizo que, una vez que se había conseguido toda la financiación de la que se encargó Nancy Grace Roman, la mujer que hemos visto antes, ella, aparte del desarrollo tecnológico, fue la que se consiguió en el Senado y con los procuradores norteamericanos financiación una y otra vez para desarrollar el Hubble. Y una vez que está en marcha, le prueban
y la primera fotografía es un auténtico desastre. Entonces, esta fue ya posterior, en el 91 esta y en el 93 fue eso. Entonces la gran duda vino, ¿qué hacemos? Primera opción, ir con otro transbordador a rescatar el Hubble que está a 600 kilómetros, traerle a la Tierra, repararlo y volverlo a lanzar, lo cual tiene un riesgo muy grande, la reentrada, nuevo lanzamiento. Total que con un retraso de 18 meses, en los cuales tuvo que prepararse un equipo de astronautas para arreglar la avería que había, primero diseñar cómo arreglarla. Se había hecho el espejo primario tenía una aberración esférica. La aberración se denomina en óptica un error o un efecto no deseado. Y era un error de unas 22 micras nada más, unos 20 micras, lo suficiente como para que fuera un desastre. Así que, pues esos 18 meses después, fueron a reparar el Hubble, consiguieron repararlo y hicieron un trabajo extraordinario. La gran ventaja que tenía el Hubble es que estaba pensado en la época de los transbordadores para hacerle mantenimiento. Era muy sencillo entonces, sencillo entre comillas, pues estaban siempre a mano un transbordador. Se cargaba en transbordador con actualizaciones. Es un equipo montado modularmente, de manera que le quitas un módulo, le pones otro más actual, como quitas una tarjeta y pones otra, algo un poco más complicado, pero algo parecido. De manera que se hicieron hasta 5 misiones de servicio para mantenimiento y actualización. Y todo ese trabajo se manifiesta en que lleva 35 años funcionando de maravilla. Con algún achaque, los ha tenido muy gordos, pero sigue funcionando. Uno de los experimentos que se le encargó hacer al Hubble es buscar en el espacio profundo una zona sin estrellas. Nos podemos imaginar, pues, que si vemos el sol, el firmamento, siempre hay una zona en que no se ve absolutamente nada. Pues en una zona muy pequeña, del tamaño más o menos como una pelota de golf, se apuntó para allá el Hubble. Y estuvo 100 y pico horas mirando a ese punto en el que no había nada. Cuando se reveló la imagen, apuntando a un sitio donde no había nada, apareció esto. Esta fotografía se la denomina el campo profundo del Hubble. Hay dos, una del campo profundo, el HDF, y otra del ultracampo profundo, el HD, el Hubble Ultra Deep Field. Esto nos hace tener una idea de lo que puede ser de la inmensidad del universo, por decirlo de manera sencilla. Mirando solamente a un punto totalmente oscuro en el que no se ve nada, descubrir que detrás hay esto. Cada punto de estos son galaxias. 10.000 galaxias de 13.000 millones de antigüedad. Otros logros del Hubble, pues esta es el campo profundo, la edad del universo y su expansión, localización de agujeros negros supermasivos, que prácticamente todas las galaxias lo tienen en su interior, zonas donde se están creando planetas y fotografías de algún planeta extrasolar. Como andamos de tiempo, yo voy acabando ya. Por último, vamos a hablar un poco del telescopio James Webb. El telescopio James Webb fue creado por el Premio Nobel de Física 2006, John Cromwell Mather. El telescopio tiene un tamaño de 6,5 metros en comparación con el Hubble, que es muy pequeño, pero este es enorme. James Webb era el
director de la NASA en la época más gloriosa que tuvieron, que fueron en los años 60. Todo el desarrollo del Apolo y la consecución de llegar a la Luna. Estas fotografías son del diseño y el montaje de las 18 placas que componen el espejo primario. Las placas son de berilio con una cubierta muy fina de oro. Tiene oro porque es el metal que mayor reflectividad tiene. Tiene un 99% de reflectividad. Y este es el equipo que trabajaba en ello y cómo tiene que estar como si fueran cirujanos para manejar todos estos equipos. Aquí vemos una comparación, bueno, de los espejos y alguna más interesante. Este describe lo que es el telescopio James Webb. Es un telescopio desnudo, no tiene la estructura de protección que tiene el Hubble. El Hubble lo necesita porque hay muchísima basura espacial a la altura en la que está él. Este no, y aquí tenemos lo que es el espejo primario, el secundario y estas membranas que son las que le aíslan de la luz del Sol e incluso de su circuitería, porque el objetivo del James Webb es la vida primera del cosmos, que es donde la luz es más débil. Y al ser más débil, el propio equipo, y ya no digamos un reflejo en otro satélite, genera una luz infrarroja muy intensa que sería incapaz de distinguirla entre lo que él está analizando. La temperatura de trabajo es de unos 3 Kelvin, es decir, unos 275 grados bajo cero. Se lanzó en un cohete Ariane 5 desde Kourou, en la Guayana francesa. Fue montado en Maryland, cruzó todo Estados Unidos hasta Los Ángeles. Allí, en un barco, cubrió toda la costa pacífica, cruzó por Panamá hasta, por encima de Venezuela, hasta la Guyana francesa. Este es a ver si lo podemos ver. No, bueno. Todas las fases de despliegue del telescopio. Una vez puesto en órbita y superado la zona donde hay más satélites que podían incidir contra él, empezó el despliegue. El despliegue de los soportes de los paneles defensores de aislarle de la luz, y luego el despliegue del telescopio. Está colocado a una distancia de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En este punto, el punto Lagrange 2. Los puntos Lagrange, como estos son 5, son puntos que reúnen unas características gravitacionales muy particulares cada uno de ellos, que permite el que se estacione allí un telescopio espacial o cualquier otro satélite sin necesidad de propulsión, porque el James Webb no tiene propulsión, nada más tiene el golpe de inicio para moverse, y una vez que tiene esa velocidad, como no tiene freno, mantiene la órbita permanentemente igual. Digamos que está escondido del Sol por medio de la Tierra, entonces orbita alrededor del Sol junto con la Tierra, siempre detrás para que no le afecte la luz ultravioleta del Sol. Y ya acabamos con estos. ¿Cómo mira al pasado el telescopio Webb? Aquí tenemos el Webb el Hubble capaz de emisión hasta 13.400 millones de años, y el Webb hasta 13.700 millones de años, casi para ver el inicio del universo. Ha sido capaz de ver y detectar en infrarrojo galaxias, las primeras galaxias que se formaron entre 350.000 y 400.000 años después del Big Bang.
Los logros del web no los voy a repasar todos porque ya vamos muy mal de tiempo. Y bueno, aquí tenemos algunas fotografías tanto del Hubble como del James Webb. Son espectaculares las formaciones estas de gas junto con estrellas. Esto es una colisión de galaxias. La galaxia Remolino, la galaxia del sombrero. Esta es una serie muy interesante que es la nebulosa Cabeza de Caballo. Está a 1500 años luz en la constelación de Orión. Y aquí vemos una formación de esta nube que simula la cabeza de un caballo, por eso se le denomina así, constelación Cabeza de Caballo. Y esta es, pues digamos, la más próxima. Y luego, pues esta que es de las más famosas, que son los pilares de la creación. Es una nebulosa en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Y esta es un particular, porque quiero ver una cosa, y es, aquí hay una estrella que vemos lo que se llama difracción, y esta es otro tipo de difracción distinta. Esta es una foto hecha con el Hubble y esta es una foto hecha con el James Webb. Entonces, dependiendo de estos rayos, que no deja de ser un defecto, porque la estrella es redonda, pero es imposible que con un telescopio captar exactamente la imagen, porque los bordes de la lente son los que originan estos rayos. Pero si los rayos son de este tipo, es del James Webb, y si es más sencillo como este, la imagen es del Hubble. Bueno, y más galaxias de muchas fotografías que tenemos para ver. Y por último, como ponía al principio, somos herederos de miles de generaciones que miraron el cielo con miedo y curiosidad. Hemos aprendido a preguntar, a dudar y a buscar. Y en esa búsqueda descubrimos que la verdad no siempre consuela, pero siempre libera. El conocimiento no es una carga, sino una vela encendida en la oscuridad de nuestra ignorancia. Y con esto, pues muchísimas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre la foto esta que hizo el Hubble al punto vacío. Si el Hubble está orbitando alrededor de la Tierra, ¿cómo puedes mirar al mismo punto sin que la Tierra se interponga? Eso es complicadísimo. Es como cuando te montas en un tío vivo y quieres mirar a un punto fijo. Tienes que estar constantemente rectificando y encima suponte que el tío vivo está en un camión que se desplaza. Pues imagínate esa complejidad para orientarle y estabilizar. El Hubble sabe dónde está, cuál es su situación y la situación del objetivo que quiere ver. Entonces está constantemente rectificando su posición. En Tierra no, en Tierra, bueno, nada más hay que mover un poquitito, pero imagínate la complejidad que tiene que tener los orientadores y los estabilizadores que tiene para mantener durante horas la visión de un determinado punto. Esa imagen no es continua, es una imagen obtenida del mismo objetivo, del mismo punto, pero en diferentes fases. Pero la complejidad tiene que ser inmensa. ¿Qué explicación puede haber a que haya formación de galaxias tan pronto? 350.000 años. Sí. Debía ser por No, bueno, más 300.000, pero bueno, muy pronto, sí. ¿Cómo
es que el Big Bang fue anterior o...? No, que no, hasta entonces no había una suposición. En el modelo cosmológico se supone que aquí, aquí y aquí. Y entonces eso viene a ser un consenso. Según lo que investigan unos, otros, con distintos medios en distintos momentos, dice, oye, pues mira, parece que esto fue aquí y esto fue allá. Ahora, que tenemos un medio, un recurso mucho mejor, que es el James Webb, y resulta que nos está diciendo que lo que nosotros afirmábamos hay que adelantarlo 100.000 años, pues lo adelantamos 100.000 años. La explicación del origen es la misma, solamente que no ocurrió tan tarde, sino antes. Pero no hay que dar por cierto lo que se afirma no es por convenio, sino bueno, todo es de una determinada manera hasta que deja de serlo. En la ciencia pasa eso. Hay que afirmar algo, comprobar que es cierto, que alguien juegue a demostrar que es falso y si no ocurre, pues lo damos por cierto, pero no como verdad absoluta, sino vamos a esperar a ver si otro recurso dentro de un tiempo nos obliga a modificar lo que estábamos afirmando. Entonces, ¿se puede retrasar en un determinado momento del No. La edad del universo es esa. Ahora, claro, hay una imprecisión, 13.700 millones de años. No hay comas ni 300 y tantos de... es una cantidad tan grande que no admite que un poco más o un poco menos, porque es que tampoco hay forma de medir ese momento. Es que en ese momento empezó el tiempo, en ese momento empezó el espacio. Yo tengo una duda con esa apreciación que decía de que en los años 20 se publicó en el New York Times que los cohetes no funcionarían en el espacio exterior, ¿no? Sí. Porque no existiría ese principio de acción y reacción, ¿verdad? Eso es, no habría el apoyo en el aire que funciona en la atmósfera. ¿Cómo funciona entonces en el espacio exterior si no tiene nada en lo que apoyarse? Porque no necesita nadie donde apoyarse. Es la tercera ley de Newton de la dinámica. Principio de acción y reacción. Acción, que es expulsar un gas. Yo estoy expulsando un gas, ya estoy ejerciendo una fuerza. Inmediatamente aparece en la misma dirección y en sentido contrario una fuerza exactamente igual. Exactamente y en el mismo instante, no después. Entonces, están enfrentándose, bueno, esas dos fuerzas solamente por el hecho de ejercer una. No hace falta, que parece más intuitivo, si yo me acerco a una pared y me doy un empujón, me subo a un patín, me acerco a una pared, doy un empujón y me voy hacia allá. Eso lo entendemos perfectamente. Entonces decimos, claro, yo hago una acción y luego la pared es la que me empuja, pero la pared no se mueve. O sea, no es ese efecto. El efecto es ejercer una fuerza expulsando un gas. Cuanto más fuerza empujemos ese gas, más fuerza responderá con la fuerza de reacción. Un cohete, para lanzar el cohete, necesitamos que ese gas salga con muchísima fuerza, porque cuanta más fuerza tenga, mayor empuje tiene, mayor fuerza para ascender. Pero esa fuerza no se apoya ni en la plataforma ni en el aire, es solamente el hecho de ejercer esa fuerza. Sí. ¿Cómo se transmite la información de los satélites a los centros de observación de la Tierra y cómo también se les maneja desde la Tierra, con qué tipo de frecuencias y qué longitud de onda? Pues no lo sé. No sé qué frecuencias ni qué longitud de onda necesitan para comunicarse con los satélites. Tenemos un comodín del público Ah, para responder a esa pregunta. Bueno, usan ondas de radio como todos los satélites. No, no eres tú. Yo suele ser que, bueno, o sea, tú eres la tele QN. Claro, bueno, sí, son... ¿Qué sería? Yo tampoco sé el número, o sea, la longitud de la frecuencia, pero son UHF, frecuencias de las que has mencionado en la presentación, UHF, son las que no se atenúan mucho por la atmósfera, y eso habla con las estaciones de tierra a través de antenas, y
Y luego ya las estaciones de tierra, ya por internet, que al final son cables, sí que son lo que se conecta con los centros. O sea, de frecuencias centimétricas estamos hablando prácticamente. Sí. Y además me imagino que incluso también estarán codificadas. Claro, claro. O sea, que será en binario codificado. Sí, exactamente, en digital. Es un protocolo, tú modulas la señal, con eso transmites una información que se entiende en tierra y con eso ya lo interpretas. El codificador, lógicamente, estará en el propio satélite y el decodificador, o ambos, estarán en la estación del terreno. Y luego los satélites también tienen la opción de almacenar esa información para esperar el momento de lanzarla. O sea, no solo tú puedes hacer como relé otros satélites, sino que tú, el propio satélite, tiene como un disco duro que está diseñado para almacenar hasta tantos datos. En el momento en que está ya posicionado está sobre la estación que le pueda recibir. Eso es. Correcto. Bien, bien, bien. Bueno, nos ha contestado alguien que es ingeniero aeroespacial y trabaja en ello. Sí, y estuvo dándonos una conferencia no hace mucho. Sí. Muchas gracias. Es igual que la Tierra, sí, pero a él le he dado cuenta. Pero que es igual que la Tierra, básicamente. El protocolo de comunicación inalámbrico con antenas es lo mismo, teniendo en cuenta pues, la atmósfera y observación, y hace falta más energía para transmitirlo por las distancias. Claro. Yo siempre... Carlos, Sí. En estos días que estamos tan atentos a la Luna y a la cara oculta de la Luna, con la misión Artemis y demás, se lleva tiempo especulando, con hipótesis, como posibilidad a futuro, de instalar telescopios justamente en la cara oculta de la Luna, para, digamos, salvar toda la radiación electromagnética que viene de la Tierra y poder tener eso, un frente más diáfano, más limpio. ¿Has oído hablar de algún proyecto de ese tipo? No. Vale. Pero como hipótesis, como idea, sí que tienes... sí, en la forma de aislarse de la radiación de la Tierra es lógica. La propia Luna, ¿no? Sí. Con respecto al Sol, pues no. Entonces habría que funcionar como día y noche, lo cual no sería muy práctico. En el momento de nuestra Luna nueva, que sería llena en ese lado, sí. Ahí el Sol sería un handicap. Pero claro, aún así, el giro de la Luna sería día y noche también constantemente y no podrían utilizarse de forma continua. Ahora, un telescopio en órbita lunar, pues quizá, pero no he oído nada sobre esa posibilidad. Bueno, pues sí, bueno, me gustaría hacer una pregunta. Parece ser que la Vía Láctea y Andrómeda dicen que se fusionarán, ¿no?, dentro de millones y millones de años. Si la energía oscura mueve continuamente el universo y cada vez más rápido, la fusión, o sea, estarán más distanciadas, ¿no? Sí y no. Por una parte, se están alejando, pero eso no impide que, debido a la situación en la que están, pueda en la trayectoria de una atravesar otra. Luego hay una cosa curiosa, hay una imagen, era un choque de galaxias, que se lo oí una vez a un astrofísico y me sorprendió. Es posible que dos galaxias colisionen y no haya ningún choque entre estrellas. O sea, es tal la distancia interestelar dentro de una galaxia que puede cruzarse con otra y no llegar a chocar. Es más, y si hubiera en algún planeta, de alguna estrella de esas galaxias, no serían conscientes de la situación que están viviendo. Bueno, creo que no lo vamos a ver. No. Estamos viendo un flash. Creemos que la civilización, pues sabemos todo, pero desde el punto de vista del cosmos somos no llegamos en anécdota, somos una excepción, somos consecuencia de la evolución del cosmos como vida.
Pero somos muy poca cosa. porque había uno que decía, mira una estrella efímera, y decía la estrella, efímeros sois vosotros. Bueno, pues nada, acabamos. Punto final, muchas gracias.